El Bitcoin ha hecho un movimiento importante en estos últimos días y el motivo de este video precisamente es para mostrarles ese movimiento que ha tenido el Bitcoin en estos últimos días. El Bitcoin está cayendo y el último movimiento fuerte que ha tenido precisamente es buscando los $2,000, que estamos precisamente muy cerca de los $2,000. Seguramente en los $2,000 el precio se va a parar un poco para volver a moverse hacia este lugar de aquí, que es donde ha comenzado la subida, la última subida que ha tenido el Bitcoin. Ha empezado a subir desde los $1,700 aproximadamente hasta llegar hasta los $3,000. ¿Por qué el precio del Bitcoin está cayendo? ¿Por qué ha caído? Porque el análisis técnico así lo indica, el análisis técnico funciona. Es cierto que el análisis fundamental también funciona, pero cuando el precio hace una determinada forma, lo más probable es que ese patrón, que en este caso es hombro, que en este caso es un hombro, cabeza, hombro, se cumpla. Entonces tenemos este patrón aquí, hombro, cabeza, hombro, y a partir de ahí el precio empieza a caer. Primero, el precio del Bitcoin estaba muy sobrecomprado. Esta vela de aquí era totalmente verde y esta vela de aquí era totalmente verde. Llegó prácticamente a los $3,000 y de ahí comenzó a bajar. Entonces, cuando tenemos una situación de esta, que el precio, hay barras totalmente verdes sin que hayan barras rojas, es porque el precio tiene que hacer su corrección. Por eso yo insistí mucho en muchos videos y participaciones que tuve, que el precio estaba muy sobrecomprado y que el precio tenía que caer, tenía que empezar a bajar. Entonces acá vemos precisamente, acá estamos en un gráfico de un mes precisamente, es donde estaba muy sobrecomprado. Cuando ya nos vamos en un gráfico de una semana, cada barra representa una semana, vemos precisamente que hay una vela totalmente envolvente que ha envuelto esta vela de acá. Eso nos está indicando precisamente que hay un rechazo importante y que el precio va a cambiar de dirección, se va a ir hacia abajo. Luego regresa hasta los $2,500, que es donde se queda bastante tiempo para después recién hacer este último movimiento de caída que está teniendo el precio. Entonces ya en el gráfico diario lo vemos claramente, donde el precio a partir de el último movimiento que realiza es a partir de los $1,000 aproximadamente, prácticamente los $1,000, va subiendo, hace este primer movimiento, hace esta primera ola, hace una segunda ola, y en la tercera ola es que realice el cambio de dirección. Hay una tercera, y prácticamente la tercera, cuarta ola. La tercera ola, si bien se va un poco para arriba, hace una olita pequeña más y se va para abajo. Entonces, acá nuevamente, lo que se ha formado es un hombro, cabeza, hombro. Si ustedes se fijan en la explicación que he hecho de los patrones, de cambio de tendencia, ahí explico precisamente cuáles son esos patrones que tenemos que tomar en cuenta para estar atento a un cambio de dirección. ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, yo tengo una entrada acá, esta entrada,
que obviamente he ido tomando beneficios y me he quedado con una parte. Igual acá también, precisamente en los $2.500, he realizado otra entrada que también he tomado beneficios y me he quedado con una parte. Tengo todavía estas dos posiciones abiertas y tengo esta que estoy con 0.5, que es un poquito más de volumen. Y también yo no he entrado con mucho volumen porque no tenía la confirmación total que el precio iba a cambiar de dirección. ¿Dónde me ha confirmado que el precio ha cambiado de dirección? A partir de este lugar de aquí. Este es el swing anterior de el hombro, cabeza, hombro. Cuando rompe, cuando el precio se va para abajo, hace este rompimiento, me está confirmado que el precio va a moverse hacia abajo. Y lo más probable es que se mueva prácticamente hacia los $1.000. ¿Por qué? Porque va a moverse acá, va a haber una primera ola, una segunda ola por acá y posiblemente una tercera ola por este sector de acá, o cerca a los $2.000, o cerca a los $1.000. Entonces, lo primero, lo más inmediato es que el precio se va a mover posiblemente hasta ahí o toque los $2.000 y va a regresar, va a hacer esto, va a regresar hacia el punto donde ha habido el rompimiento. Eso es lo más probable que vaya a ser el precio, que vuelva hacia los $2.200 y de ahí caiga hacia este lugar de aquí donde se ha parado el precio, que son los $1.700. Eso es lo más probable que vaya a ser en los próximos días. ¿Qué es lo que pasa cuando el precio está muy sobrecomprado? Resulta que cualquier mercado siempre funciona con la ley de la oferta y la demanda, donde hay compradores y vendedores. Y cuando el precio está muy sobrecomprado, quiere decir que el precio está demasiado alto para ese momento. Por tanto, es el mismo mercado que realiza la corrección. Es decir, siempre el precio va a tender a colocar el precio del activo, del producto, en el precio justo. Es como cuando vamos, digamos, al mercado. Cuando nosotros estamos negociando algo, por decir, queremos comprar una cierta cantidad de papa, siempre entramos en el tema de que las personas nos hacen una oferta, por decir 40 bolivianos la roba. Nosotros decimos, no, te damos 30. En realidad lo que nosotros vamos y buscamos en otra persona que tenga 30. Pero en una negociación también puede ser eso, es decir, cuando estamos comprando un vehículo pasa lo mismo, es decir, $5.000. Entonces le decimos, no, tengo 4, te lo doy en 5.500, mira, te puedo dar 5, y al final entre ambos llegan al precio que ambos están satisfechos del precio adecuado para ese bien que quieren comprar. ¿Ah? Pasa lo mismo con este tema de los mercados financieros, que cuando el precio está muy sobrecomprado, el precio debe realizar su corrección al precio que la mayoría de ofertantes y demandantes creen que es el precio adecuado para ese activo en este caso. Acá hay un claro ejemplo de donde el precio del Bitcoin se queda en los $2.500. Por lo que hemos visto, es el precio
más o menos $2.500 que el mercado ha creído que era el precio adecuado. Y es un área donde nosotros tenemos que estar muy pendientes cuando el precio vuelva a subir para arriba, porque seguramente se va a parar ahí varios días, varias semanas, o tal vez un mes o 2 meses. ¿Por qué? Porque el mercado está considerando de que ese es un precio equilibrado, es un precio que debe tener el Bitcoin. Una vez que los vendedores ganan, el precio empieza a caer. Entonces siempre va a haber una puja, una pulseta entre ofertantes y demandantes, entre compradores y vendedores. Entonces acá el precio se va para arriba, los vendedores creen que es muy alto y comienza la. Ahora, ¿cómo realmente sucede esto? Ocurre que cuando el precio está demasiado alto, las personas, los grandes inversionistas, los que manejan mucho dinero, tanto bancos como personas que tienen mucho dinero, que se viven de las inversiones y los mercados financieros, se dan cuenta o consideran que ya los $3.000 es un precio demasiado alto y comienzan a vender, comienzan a sacar del mercado todos esos bitcoins que habían que tenían. Entonces cuando pasa eso, otras personas también se dan cuenta, y esto es lo que pasa, es decir, los grandes inversionistas sacan del mercado, venden el Bitcoin y producen esta caída. Algunos inversionistas se dan cuenta de esto y tratan de recuperar, especialmente los que entraron a lo mejor tarde, o los que por alguna manera quieren mantener sus intereses, no perder. Entonces compran, hacen que suba el precio, pero solamente para recuperar o para que suba momentáneamente el precio y sacarle el máximo provecho. Una vez que consiguen eso, automáticamente venden y nuevamente cae el precio. Acá hay muchas personas que están en este sector, también lo hacen subir, y empieza la pelea para saber cuál es el precio adecuado por el precio. Ganan los compradores, porque de alguna manera también intentan, los inversionistas intentan ganar algo antes de vender el activo, en este caso los bitcoins que tienen. Entonces se produce la alza, pero saben que esto ya es momentáneo, que solamente lo hacen para ganar lo más que puedan, y inmediatamente comienzan a vender y otra vez cae el precio. Acá otra vez se produce la pulseta entre saber cuál es el precio adecuado para el Bitcoin. Pero acá ya entra el concepto de que muchos inversionistas ya se han dado cuenta de que los que son profesionales, de que hay un hombro, cabeza a hombro, y dicen, no, acá ya vámonos a favor de la corriente, a favor de lo que está pasando, y dejan caer y empiezan a vender nuevamente, y lo venden y venden los bitcoins que tienen, ¿no? Y se produce ya la caída. Cuando se rompe un valor, empieza la caída del Bitcoin, empieza a caer el determinado activo. Entonces, esa es la forma en cómo se mueve esto y cómo de alguna manera los ofertantes y demandantes, los inversionistas grandes en este caso, mueven el mercado. Nosotros, la mayoría de los traders que vemos el trading,
Lo único que tenemos que hacer es subirnos al caballo. No podemos nosotros influir mucho sobre el mercado. Lo único que tenemos que estar atentos es a lo que están haciendo los grandes inversionistas para que nosotros podamos aprovechar estos movimientos que ellos hacen que se produzcan en el mercado. Entonces, una vez que el precio empiece a caer, va a llegar, en este caso, lo más lógico sería que llegue a este sector de acá y de que el precio de aquí regrese para arriba. ¿Por qué? Porque ya cumplió todo su ciclo de movimiento bajista. Donde comenzó, comienza. A veces el precio se llega hasta un determinado lugar y se va para arriba. A veces continúa y llega, cubre totalmente el movimiento alcista que ha tenido, vuelve hasta el punto inicial y lo más lógico sería que de aquí se vaya para arriba. ¿Por qué? Porque cumplió su ciclo. Acá, por decir, se movió para arriba, viene para abajo. Obviamente no viene al lugar, no llega al lugar donde se ha parado el precio, sino que es un poquito más arriba y después se va para arriba. Pero acá, por este movimiento, por lo que estamos viendo, el precio realmente se va a mover hacia el punto de inicio donde ha empezado, hacia el punto de inicio de la última subida que ha tenido el precio, del último impulso que ha realizado el Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa? Eso es el análisis técnico. Eso es lo que tendría que suceder con el análisis técnico, con el análisis de las figuras que se están realizando mientras se está moviendo el precio del Bitcoin. Pero acá el tema es de que el precio puede caer mucho más de lo que el análisis técnico nos está indicando. Y eso se debe, y eso ocurre con todo lo que es el análisis fundamental. Si bien es cierto que la mayoría de las noticias, el 99% de las noticias, por así llamarlo, están a favor del Bitcoin, no seremos tan exagerados. El 95% de las noticias están a favor del Bitcoin. Japón ha dado, lo considera el Bitcoin como moneda para hacer transacciones. Alemania, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, y la gran mayoría de los países ya lo han aceptado. Esas son las noticias que ayudan al Bitcoin. Sin embargo, acá lo que está primando en este momento es el análisis técnico. El análisis técnico tendría que llegar hasta los $1,700 para que se vaya para arriba el precio. Sin embargo, hay una noticia, de todas las noticias, del 95% de las noticias a favor del Bitcoin, hay una que está en contra y que puede ser la noticia que haga caer el Bitcoin en caída libre, y es el tema del hard fork, o sea, la posible bifurcación que vaya a tener el precio del Bitcoin. Posiblemente los primeros días de agosto se tenga un hard fork, o sea, una bifurcación forzada. El precio, el Bitcoin se puede dividir en dos Bitcoins. Vamos a tener un Bitcoin A y un Bitcoin B, un Bitcoin Core y un Bitcoin al límite, a lo mejor. Ambos van a tener inicialmente van a tener el mismo precio, pero dependiendo de lo que considere el mercado, uno de los Bitcoin va a tener más precio que el otro y uno se va a disparar más rápidamente para arriba. Inicialmente los dos van a caer,
Porque con una noticia como esta, todos van a desconfiar del mercado. Todos van a desconfiar del mercado. No le van a tener ya confianza al Bitcoin. La gran mayoría que no sabe cómo funciona esto, van a empezar, se van a desesperar y van a vender todos los Bitcoin que tengan. Los mismos inversionistas grandes van a sacar del mercado hasta que se clarifique la situación de hasta dónde puede caer el Bitcoin. Entonces, realmente se va a tener una caída muy fuerte, una caída libre prácticamente, si es que se da una bifurcación fuerte, es decir, se divide el Bitcoin en dos. La otra alternativa es que el Bitcoin no se divida, solamente se lo modifique. Ahora, ¿por qué es importante que se realice esta bifurcación, ya sea suave o fuerte? Suave si prácticamente no se divide y se realizan algunas modificaciones, simplemente se empieza a funcionar con un bloque que está dentro de todo lo que es el blockchain, y lo otro sería de que aparezca una nueva moneda, habrían dos Bitcoin, una A y una B, y en ese caso, ¿por qué es necesario que haya una bifurcación, ya sea una bifurcación leve o una bifurcación fuerte? Porque las transacciones del Bitcoin se han vuelto muy lentas. Ocurre que mucha gente está empezando a utilizar el Bitcoin. Mucha gente se ha dado cuenta de que existe este dinero alternativo al fiduciario y empieza a usarlo. Y más gente empieza a usarlo para todo tipo de transacciones. Sin embargo, el bloque, la capacidad que tiene los bloques del Bitcoin para realizar transacciones han quedado demasiado pequeñas, se ha saturado, y eso ha dado lugar de que las transacciones empiecen a hacerse lentas. Por tanto, es necesario que se realice esto, de que haya esta modificación de la capacidad del bloque del Bitcoin para hacer las transacciones. En este momento es de 1 mega cada bloque y ya no es suficiente. Por tanto, se necesita realmente hacer la ampliación de este bloque. Esta ampliación se puede hacer resumiendo de dos maneras, con lo que he explicado. Si se divide el Bitcoin, prácticamente las personas que están a favor de esto, tanto mineros como programadores, es que el bloque del Bitcoin tenga la capacidad de ampliarse en la medida que se vaya necesitando de hacer. En la medida que se vaya necesitando ampliar este bloque, o sea, de uno lo pueden ampliar a 1, a 2, a 4, dependiendo de cuánta gente esté empezando a utilizar el Bitcoin y cuánta gente necesite realizar las transacciones. Esta ampliación del Bitcoin va a estar prácticamente en manos de los mineros, en qué momento ellos quieren ampliar esta capacidad de transacciones que tiene cada bloque del Bitcoin. Sin embargo, acá la desventaja es que prácticamente va a quedar en manos de los que tienen más plata o del grupo más poderoso que maneja el Bitcoin, porque ellos van a decidir cuándo ampliar o no la capacidad que tiene el Bitcoin para hacer sus transacciones. La otra alternativa es hacerle alguna solución con lo que se tiene en este momento. Lo primero que se quiere hacer es hacer arreglos al código, al programa del Bitcoin, para que pueda admitir inicialmente
mayor cantidad de transacciones. La otra, y en forma complementaria, hacerlo crecer a 2 megas. Ahorita cada bloque tiene 1 mega, se lo haría crecer a 2 megas. Entonces es necesario que se produzca la bifurcación, es decir, que de una vez se resuelva este problema de escalabilidad que tiene el Bitcoin, posibilidad de que cada bloque del Bitcoin pueda permitir realizar mayores transacciones. Eso no es necesario, es urgente que se produzca, porque si no se produce eso, lo que va a pasar es que se va a saturar a tal punto que ya no se van a poder realizar transacciones con el Bitcoin, con la red del Bitcoin. Por tanto, ahí el Bitcoin puede morir. Es decir, si la primera cualidad que tiene el Bitcoin es de realizar transacciones rápidas y desde cualquier lugar, no se está cumpliendo, pues ya no tiene sentido el seguir apoyando al Bitcoin. Por tanto, todo el mundo empezaría a dejar de comprar o a vender si puede todavía. Por tanto, ahí se produciría la muerte del Bitcoin. Y eso es lo que a nadie le interesa que ocurra, ni a los desarrolladores, porque también tienen sus intereses y sus inversiones realizadas, ni tampoco les conviene a los mineros que han realizado tremendas inversiones para minar los bitcoins, ¿no? Entonces hay intereses de dinero que, si en este momento la comunidad del Bitcoin está totalmente dividida, unos a favor y unos en contra de estas dos grandes opciones que se tienen, si se produciera algo que podría hacer desaparecer al Bitcoin, seguro que todos se unirían nuevamente, porque en un comienzo todos tiraban al mismo carro. Todos pensaban de la misma manera, no había ninguna división. Hoy por hoy existe la división y por eso también tiene que darse de una vez la bifurcación. Entonces, por el bien del Bitcoin se necesita que se realice esta bifurcación, que se realice esta ampliación para realizar transacciones en los bloques del Bitcoin. Eso sin duda alguna va a hacer que el Bitcoin caiga a precios muy bajos. Básicamente, el primer objetivo de esa caída serían los $1,000 y puede bajar más. Pero nosotros, si se produce esto, no tenemos que preocuparnos, porque el Bitcoin ya no va a desaparecer, solo desaparecería si no se produce esto. El Bitcoin va a caer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas van a ver que está cayendo el precio, y las masas, ya los inversionistas seguramente, esta caída que se está produciendo es porque los inversionistas están pendientes, no solamente del análisis técnico, sino también del análisis fundamental, y saben perfectamente lo que puede suceder con el precio del Bitcoin cuando se produzca la bifurcación. Por eso ya han retirado o van a retirar, porque están esperando seguramente que el precio llegue a unos topes adecuados. Posiblemente, primeramente, en los $1,700 van a terminar de vender. Los grandes inversionistas van a sacar todo el Bitcoin del mercado. ¿Ya? Entonces, eso obviamente hace de que se produzcan este tipo de situaciones, que en la cotización diaria el precio esté cayendo. La gente ve que está cayendo y las masas, la población en general, que se maneja por solamente el movimiento
diario o semanal que pueda tener el precio del Bitcoin, empiezan a vender, a vender, a vender. Y el precio del Bitcoin sigue cayendo, cayendo, cayendo. Entonces, lo más probable es que el precio del Bitcoin llegue a los $1,700 por este valor que tenemos acá. Pero si se produce el hardball, va a llegar hasta los $1,000 fácilmente, si no es que cae más. Pero esa es la noticia mala. Lo mejor que pueden hacer, lo mejor que se puede hacer en este momento es tratar de vender todos los Bitcoin que tengamos. Si es que las personas que tienen Bitcoin, vender los Bitcoin. Lo otro que pueden hacer es invertirlos en una página de Bitcoin que se gane en Bitcoin. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado, porque ya en algún momento dado que el 95% de estas plataformas son pirámides. Tal vez invertir en la mejor opción, que es la minería del Bitcoin, pero no en Bitcoin, sino en alguna otra moneda que puede ser Dash, Litecoin o alguna otra de ellas. Para mí, desde mi punto de vista, la mejor alternativa ahorita es el Dash, y ahorita lo voy a mostrar por qué. Si nos vamos al Dash, este es el gráfico del Dash. Fíjense ustedes, el gráfico del Dash ha terminado de caer, y esto es lo que tenemos que esperar del Bitcoin: que el precio caiga, se ponga en rango, y una vez que se pone en rango, tratar de ver cuáles son los lugares donde ha llegado, donde ha sido la caída rápida que ha tenido el precio. Va a subir, va a bajar, y cuando vuelva a este lugar de acá donde ha caído inicialmente, ahí tenemos que comprar para aprovechar lo que pueda subir para arriba. Entonces, el precio del Dash ha dejado de estar en rango ya. Entonces, el precio del Bitcoin ha dejado de estar en rango. El rango que tenemos es este. Ya, ese es el rango que tenemos. El precio se ha movido entre los 0.071 Bitcoin, porque esto es dólar Bitcoin, y 0.0468 Bitcoin. Está el Dash en contra del Bitcoin versus Bitcoin. ¿Ya? Entonces, en la medida que ha caído el precio, y va a caer, si cae el Bitcoin, el Dash pues va a subir más. ¿Por qué? Porque están, tal como estamos viendo, está en una correlación inversa al Bitcoin. Entonces usted deja, en lugar de tener Bitcoins, compra Dash, y esto va a empezar a subirse hacia este valor de acá, hasta que se recupere el Bitcoin. Una vez que llegue ahí, usted vuelve a cambiar sus Dash por Bitcoin, o por lo menos parte de él. Entonces, ¿cuáles son las acciones? 3 fundamentalmente para evitar perder con el Bitcoin en este momento en que se puede dar la bifurcación y obviamente la caída que puede tener el Bitcoin. La primera es vender todo lo que podamos, convertirlo a dólares o a euros. La segunda es hacer inversiones en el Bitcoin, y yo les recomendaría que inviertan en BTC Champs. Ahí ustedes pueden invertir desde $1 o un poco más, para que esos Bitcoins se vayan multiplicando. Con la caída del Bitcoin, el precio en esta plataforma va a estar más asequible a otras personas, para que puedan comprar, para que puedan hacer donaciones comprando Bitcoin, porque va a estar más barato. Ya explicaré el tema de invertir en BTC Chain. Es que usted puede invertir
$1 o menos y tener la posibilidad de ganar 115 bitcoins. Esos 115 bitcoins en el siguiente año se pueden convertir en una gran cantidad de dinero. Porque si bien, repito, el bitcoin va a caer, se va a recuperar y se va a ir con fuerza para arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar del precio del bitcoin? Que el precio caiga lo más que pueda y empiece a quedarse en rango. Y nosotros vamos a tratar de comprar. Tal vez aquí no nos demos cuenta cuál va a ser, hasta dónde ha caído el precio, porque no sabemos. Pero una vez que caiga, se suba para arriba, ya podemos darnos cuenta que podemos comprar en los lugares donde ha empezado a quedarse una pequeña cantidad, porque a lo mejor sube, baja más abajo. Una vez que hace una segunda subida, otra vez va a llegar al lugar hasta donde ha caído y ahí podemos volver a comprar. A lo mejor, muy probablemente, el precio del Bitcoin caiga con fuerza y suba con fuerza. Y desde mi punto de vista es lo más probable que ocurra. ¿Por qué? Porque el precio del Bitcoin, o sea, con el tema, si se da la bifurcación, si se da el hard fork, el precio va a caer muy fuerte. Y cuando los inversionistas se den cuenta de que se debe precisamente a este miedo que tienen las personas, la mayoría de las personas por perder su dinero, llega a un determinado lugar e inmediatamente van a empezar a invertir, a comprar en grandes cantidades y el precio va a empezar a subirse con fuerza. A lo mejor no pasa esto, o a lo mejor pasa, hace 2 y se va para arriba, o a lo mejor pasa lo que está pasando con el Bitcoin, con el Dash y contra el Bitcoin en este momento, pero como ven ustedes, ya el precio del Dash contra el Bitcoin, el precio del Dash ha empezado a romper el rango en el que estaba y se está moviendo hacia arriba. Este es un momento ideal para comprar el Dash. ¿Por qué? Porque después que ha subido, ha bajado y ahora va a volver a subir. Va a empezar a hacer siempre el ABCD. A, B, C, D. A, B, C, D. Eso es lo que yo recomiendo. En resumen, invertir, vender los bitcoins lo más que puedan, si es que quieren, si quieren tener dinero fiduciario, invertir en el Dash, comprar Dash, invertir en alguna plataforma. Nuevamente recomiendo que lo hagan en BTC Chain porque la inversión es muy mínima, con la probabilidad de poder ganar mucho en el tiempo. Muchos bitcoins son usted invierte 0,005 bitcoin, décimas de bitcoin, y tiene la posibilidad de ganar 115 bitcoins. Esos 115 bitcoins, un bitcoin que tengamos ya puede ser mucho dinero cuando el precio del bitcoin se recupere. Imagínense ustedes 115 bitcoins. Si ustedes son inversionistas en el bitcoin, si ustedes están comprando y vendiendo bitcoin, no se desesperen, no tengan miedo de esta caída que va a tener el precio. Más bien esperemos realmente que de una vez se produzca este hard fork para que de una vez se aclare la situación del bitcoin. Pero el bitcoin definitivamente no va a desaparecer. Ya les digo que hay muchos intereses que no van a hacer que desaparezca el bitcoin. Incluso los mismos gobiernos ya se han dado cuenta de que esta es una posibilidad que tienen para mejorar las condiciones financieras y económicas de sus pobladores. Entonces, estamos más bien ante una situación muy interesante, una muy buena situación para que nosotros estemos atentos a la vuelta que pueda hacer el Bitcoin para que después se suba para arriba y ahí ganar. La vida, las circunstancias, el mercado del Bitcoin nos está dando la oportunidad de poder ganar mucho dinero después de esta caída que va a tener el Bitcoin. Muchas gracias por haber
escuchado, por haber visto este video. Les recomiendo que ustedes se suscriban en mi canal de YouTube, Gana Dinero en la Era Digital. Yo voy a estar siguiendo el precio del Bitcoin para ver hasta dónde va a caer, en qué lugar se pone en rango y en qué lugar puede empezar a moverse hacia arriba.